tomadas, y pues son estándares que se manejan a nivel internacional, que también pueden ser usados en ilustración, pueden ser usados en diseño gráfico y van a ser muy útiles en muchas áreas del arte si las sabemos aplicar correctamente. ¿Listo? Entonces veremos estas 13 leyes, identificaremos todas ellas, un concepto teórico de en qué consiste cada una, cómo funciona y cómo se trabajaría como tal. La idea es que a partir de esto, digamos, a futuro puedan analizar, al ver una foto, al encontrar una foto, al tomar una foto, puedan ustedes analizar cuáles de estas leyes se cumplen, cuáles de estas leyes se están aplicando en estas fotos, cómo se están aplicando y cómo nos están beneficiando o nos están afectando, dependiendo de la situación, la fotografía y el mensaje que esa fotografía quiere transmitir. Entonces, empezaremos con la primera. La primera es súper sencilla. La gente dice, wow, ¿qué es esto esta ley tan estúpida? Me han dicho muchas veces. Y la ley dice, identifica el centro de interés. ¿Qué es el centro de interés? Básicamente el centro de interés es, bueno, ¿qué es lo que yo quiero mostrar en la fotografía? ¿Sí? Básicamente, al identificar el centro de interés, estamos tratando de dar a entender de que la persona que vea la foto, de una vez, apenas mire la imagen, identifique cuál es el objeto principal de esta imagen, cuál es la persona, el animal, el elemento importante que debe destacar dentro de esa imagen y que yo debo identificar. Hay muchos casos de fotografías en donde hay tantos elementos o de pronto el elemento principal no está resaltado y eso hace que los otros elementos que están alrededor sean más importantes para quien visualiza la imagen. ¿Listo? En este caso tenemos un ejemplo súper básico de un perro con un fondo desenfocado en donde digamos que el perro destaca como el centro de interés de la imagen o el elemento importante dentro de esta imagen. ¿Listo? A veces el centro de interés pueden ser varios objetos, ¿sí? Ya veremos con las otras leyes cómo hay varios objetos que pueden ser el centro de interés, pero entonces la idea es que la persona que vea la imagen pueda identificar ese centro de interés. Poniendo ejemplos, por ejemplo, sí, hablemos por ejemplo de una boda. En una boda, digamos, si uno para los novios y los para con la familia o con las personas con las que se están tomando las fotos, pues identificamos de una vez los novios por dos razones. Primero, porque los pongo en el centro de la imagen, o es lo que normalmente hacen. Y segundo, por el vestuario que ellos tienen, ¿sí? Entonces, para que vean que muchas veces no solo basta con que el elemento se vea muy bien en la foto, sino que a veces voy a necesitar cuestiones como vestuario o cuestiones de ese tipo para ayudar a que ese elemento, ese centro de interés resalte dentro de la imagen. ¿Listo? Lo mismo con una quinceañera. El vestido de la quinceañera va a ser tan especial y va a tener su silla y va a tener su posición dentro de la foto que va a ayudar a resaltarla como tal. ¿Listo? Entonces hay cosas que yo puedo aplicar a nivel de arte, decoración, ese tipo de elementos, incluso de vestuario. Si pongo un personaje con una camisa roja alrededor de puros personajes con camisa azul, pues ese personaje va a destacar como un centro de interés en ese elemento que en diseño se conoce como anomalía. La anomalía es cuando hay muchos elementos repetidos y de repente aparece un elemento de esos que es diferente a los demás. Eso es una anomalía en diseño y funciona a veces para que se identifique este centro de interés. Entonces es importante, si yo voy a vender una camiseta en una fotografía de producto, si yo voy a vender un producto, que ese producto resalte sobre la imagen para que la persona que está viendo se centre en el elemento que yo realmente quiero que vea dentro de la foto. En eso consiste esto de identificar el centro de interés. Mucha gente dice, ay, es muy obvio, yo tomo una foto de algo, ¿cierto? Y debe salir de una vez y la gente debe identificar, pero yo he visto muchas imágenes en donde eso no sucede. Entonces es importante que identifiquemos y que dentro de la imagen de una vez quede claro qué es lo que quiero mostrar en ella. ¿Listo? Importantísimo. Vamos con la segunda, que es rellenar el encuadre. Fill the frame. ¿Listo? Entonces, rellenar el encuadre es, vamos a ver aquí con el mouse para que vean, aquí tengo mi centro de interés. ¿Cuál es el centro de interés? Este señor que está aquí, con una maleta. Los que han visto cine de terror saben que esto es una imagen del exorcista. Es un cura que está entrando a una casa. Digamos que este halo por aquí le da un aire de terror, ¿cierto? Es un cura que está entrando a una casa donde va a hacer un exorcismo y llegó de noche, ¿vale? Básicamente en eso consiste. Pero entonces, ¿a qué me refiero con rellenar el encuadre? Yo tengo mi centro de interés que es el cura, ¿cierto? Destaca
y digamos que la iluminación y esta bruma que ponen aquí y toda esta iluminación y esta área iluminada hacen que mi personaje resalte como el centro de interés. Pero entonces, ¿en qué consiste en rellenar el encuadre? En que yo voy a poner alrededor de mi personaje o mi centro de interés elementos súper importantes que me ayudan a narrar la historia de ese personaje, ¿sí? Entonces veo más elementos que me ayudan a poner el personaje dentro de un contexto, ¿sí? Yo digo que relleno el encuadre cuando el personaje está dentro de un contexto en donde puedo ver ciertas cosas. Por ejemplo, en esta imagen, ¿qué puedo ver? ¿O qué puedo analizar yo? Entonces, estoy viendo por el tipo de imagen, ¿cierto? Que es una imagen como de terror, ¿cierto? Si yo pongo este tipo con ese sombrero y esa maleta en una imagen de día en la puerta de una EPS y aquí veo una EPS, sea la EPS que sea, va a ser una imagen totalmente diferente. No nos va a generar esa cuestión de terror, sino que vamos a ver simplemente un médico entrando a su oficina. Si coloco el man con el sombrero, la maleta entrando a un banco, bueno, va a ser un man que va a depositar dinero, probablemente la maleta lo lleve. Entonces, ese contexto que tengo alrededor me ayuda a narrar más dentro de la imagen, ¿cierto? Entonces tengo mi personaje principal y ese contexto que me rellena el encuadre. Cuando hablamos de encuadre, hablamos de, digamos, todo lo que está dentro de la foto. Ese contexto que me rellena el encuadre me muestra mucho más allá del personaje y más allá de lo que quiero mostrar. ¿Listo? Entonces esto es muy útil para mucho tipo de fotografía. A veces queremos es mostrar una historia, generar una sensación, generar cierto tipo de expectativa, generar un montón de cosas. Siempre es importante hacerlo. ¿Listo? Entonces, si yo pongo una pareja de novios en una foto, por ejemplo, hablando otra vez de fotografía de bodas, si yo pongo una pareja de novios dentro de una foto, ¿sí? Y los coloco en una sala de recepción cualquiera, digamos que podría rellenar el encuadre, se vería bien, es una sala de recepción, pero si yo los coloco en un arquito con flores, en un ambiente natural, ¿cierto? Con una decoración totalmente diferente, estoy generando un relleno de encuadre que me está generando, digamos, otra sensación totalmente diferente, algo más campestre, algo más natural, algo que me genera, digamos, la mayoría de gente pensará una vez, esa boda costó mucho, ¿cierto? Pero le da cierto estatus a la imagen y me genera un contexto totalmente diferente. Entonces, ese relleno de encuadre me puede cambiar la perspectiva que tiene de la imagen. Por eso es importante analizarlo muy bien y determinar cuál va a ser ese relleno, si el relleno aporta a la imagen o no le aporta, y si lo debo ubicar o no lo debo ubicar, dependiendo del tipo de imagen que yo quiera realizar. Continuamos con el siguiente, que es apóyate en las líneas. ¿Listo? Entonces, resulta que en nuestros espacios de trabajo siempre encontramos líneas. Vamos a poner un ejemplo súper claro. Si yo voy por una carretera, la carretera tiene líneas y las carreteras tienen una dirección, ¿cierto? Esas líneas que me direccionan en una carretera me ayudan también en la fotografía. Entonces yo encuentro líneas en los pisos, en las baldosas de los pisos, encuentro líneas en las paredes, encuentro líneas en muchos espacios naturales en donde yo voy a trabajar. Entonces esas líneas a veces me ayudan a que el objeto de interés de esa imagen se pueda centrar claramente. ¿Listo? En este caso de esta imagen podemos ver unas líneas generadas por un bus que probablemente pasó acá. Esto es un bus que pasó. Entonces me generó unas líneas que todas me direccionan hacia, o me ayudan, vean que las líneas van como en esa dirección, ¿cierto? Y me ayudan a que yo pueda identificar claramente el centro de interés, que sería este taxi que está aquí. ¿Sí? Todas las líneas me direccionan hacia él. Si yo tuviera una línea del tren, ¿cierto? Una vía de tren y al fondo veo un personaje caminando, la vía del tren me llevaría o me direccionaría hacia ese personaje simplemente siguiendo las líneas de la vía del tren. A eso se refiere apóyate en las líneas. ¿Listo? Entonces hay muchas líneas que vamos a encontrar. Las vamos a encontrar en todos lados. Si yo tengo una biblioteca con libros hay un montón de líneas. Si yo tengo una pared con baldosas hay un montón de líneas. Entonces es aprovechar esas líneas y esos elementos que me van a ayudar a que la imagen resalte y se vea mucho mejor. La cuarta ley me dice trabajar el flujo. ¿Listo? Pues muchos se preguntarán, ¿qué es el flujo? Cuando yo hablo de flujo, hablo del orden de lectura de una imagen. ¿Listo? Si observamos la foto que yo escogí muy cuidadosamente para explicar esta ley de la fotografía, encontramos una cámara, ¿cierto? Y encontramos unos pájaros.
Probablemente algunos de los que están viendo estos videos vieron primero la cámara por su tamaño, pero probablemente otros vieron primero los pájaros, ¿sí? Entonces, digamos que cuando yo miro una imagen, hay objetos que resaltan, ¿cierto? Pero en esta en particular, si yo miro la cámara, por ejemplo, la cámara está apuntando hacia los pájaros. Entonces, eventualmente, en el momento en que yo mire la cámara, voy a terminar viendo los pájaros. Y si yo miro los pájaros están mirando como hacia allá. Entonces, eventualmente voy a ver la cámara. ¿Sí? Hay un orden de lectura. Si yo veo primero la cámara me direcciona a los pájaros. Si yo veo los pájaros me direccionan a la cámara. ¿Listo? Entonces, hay un flujo, porque hay un orden de lectura. Tengo un objeto dentro de la imagen que me direcciona hacia otro objeto que también está dentro de la imagen. Cuando se cumple esa característica de que tengo mínimo un objeto que me direcciona hacia otro objeto dentro de la imagen, ya sea con la mirada, ya sea bueno, con la dirección, con lo que sea, estoy diciendo que hay un flujo dentro de esa imagen. ¿Listo? Es probable que en una imagen veamos una cámara, que una chica y la chica esté mirando hacia el fondo y al fondo haya un monstruo o esté el novio haya parado, ¿cierto? Entonces ya voy a tener un flujo de 3 objetos. Entonces el flujo se da en las imágenes con la cantidad de objetos que yo quiera, siempre y cuando esos objetos estén dentro de esa imagen, ¿sí? Entonces, repito, observo una cámara que eventualmente por su dirección me lleva a observar los pájaros, ¿sí? Entonces hay un flujo. Miro un objeto y ese objeto me direcciona a otro. O miro los pájaros y esos me direccionan a la cámara, ¿listo? Entonces, aquí el centro de interés, ¿cuál sería? Bueno, digamos que la cámara y los pájaros son el centro de interés. Logro ver los dos porque hay un flujo y eso me ayuda a que la imagen se vea mucho mejor. Y pues el fondo lo tengo desenfocado porque en este caso no es importante, ¿listo? Entonces, de eso trata el flujo. Entonces me crea como una especie de ilusión de movimiento porque me direcciona la atención de un objeto hacia el otro. Básicamente en eso consiste el trabajo de flujo en una fotografía. Ahora, tenemos este elemento diferente que es la dirección. ¿Listo? Si observamos la imagen anterior, digamos que la dirección es cuando un objeto me direcciona hacia algún lado en la imagen, ¿sí? En este podemos decir que hay flujo porque hay un objeto que me direcciona a otro, volviendo a hablar del flujo. Y también hay dirección porque la cámara apunta hacia allá y también hay dirección porque los pájaros apuntan hacia allá. Pero ¿en qué se diferencia el flujo de la dirección? Claramente, bueno, digamos que en este, por ejemplo, los binoculares me direccionan hacia acá, las líneas vienen hacia acá. Vean que también está el apoyo de las líneas que ya vimos, las leyes de la fotografía se mezclan. Pero digamos que a pesar de que los binóculos me apuntan hacia aquí, yo podría decir que no hay flujo porque no alcanzo a ver hacia dónde me direccionan esos binoculares. Ni siquiera aquí en los lentes puedo ver hacia dónde me direccionan. Por lo tanto, esta imagen no tiene flujo. Tiene una dirección porque los binóculos apuntan hacia acá, porque las líneas ayudan a que todo se vea hacia acá, pero no hay un flujo porque no sabemos hacia dónde apuntan estos binoculares, a diferencia de la imagen anterior que sí sabemos que esta cámara apunta a estos pájaros que yo estoy viendo dentro de la imagen. Entonces aquí hay un flujo, hay una dirección porque la cámara me apunta a los pájaros, hay una dirección porque los pájaros me apuntan a la cámara, ¿cierto? Hay un flujo entre los dos objetos, pero aquí no hay flujo porque tengo unos binoculares apuntando, pero no sé hacia dónde, ¿listo? O no sé qué están apuntando o lo que sea, ¿listo? Entonces aquí estoy jugando con la dirección, tengo el apoyo en las líneas que vimos ahorita, vean cómo las líneas del piso me ayudan a componer, pero no tengo un flujo como tal en esta imagen. Entonces, para que se identifique un poco la diferencia entre este tipo de leyes, ¿listo? Muchas veces, digamos, en las películas románticas de terror, a veces hay cosas que nos direccionan, ¿no? Y nos llevan a ver un objeto sobre el otro. El flujo se maneja mucho en el cine de terror. Vamos a suponer que esto es cine de terror, ¿sí? Que aquí hay una cámara apuntando, estos son dos personas, ¿sí? Tomándose una foto y de repente una persona mira hacia el fondo y por aquí pasa un carro, digamos, de Pepsi. Eso pasa mucho en las películas y la gente no lo nota. La persona miró hacia el fondo y pasó, digamos, un carro de Pepsi por aquí atrás, o el pájaro miró hacia allá y pasa un carro de Pepsi y nos meten una publicidad sin querer, ¿cierto? O pasa un personaje importante o pasa lo que sea. Ese flujo también se maneja en el audiovisual y es muy usado en diseño gráfico. En diseño gráfico, si yo quiero trabajar el flujo, me funciona muy bien. Porque cuando yo diseño un volante, cuando yo diseño un pendón, cuando yo diseño lo que sea, todos esos elementos tienen un orden de lectura. Si yo puedo darle un orden de lectura a esos objetos que yo diseño, pues estoy logrando un diseño mucho mejor
Y pues lo mismo pasa en la composición cuando yo estoy trabajando un flujo y el flujo es necesario dentro de la imagen. Juega con la dirección, seguimos con la siguiente, los elementos repetidos. Básicamente son elementos que se repiten en una foto. Me dan texturas, me dan sensaciones, me dan un montón de cosas. ¿Listo? ¿Qué elementos pueden repetirse? Muchos. Por ejemplo, si estoy en un parque y un montón de palomas en el piso, pues bueno, ahí tengo un montón de elementos repetidos. En este caso de la foto tengo unos colores, ¿cierto? Pero están resaltando este en particular, que es el que está enfocado, ¿sí? Eso me ayuda también bastante. Hay un centro de interés que es este color sobre unos elementos repetidos que tengo acá. Elementos repetidos, baldosas en el piso, elementos repetidos, líneas en una pared, una casa construida en tablas, por ejemplo, las tablas son elementos repetidos. Si yo tengo 50 obreros en una obra y todos tienen el mismo uniforme, hay un montón de elementos repetidos. Esos elementos repetidos me ayudan a generar texturas, a generar ciertas agrupaciones, aglomeraciones, me ayudan a que la imagen se vea mucho mejor, si esos elementos me direccionan o me dan líneas de apoyo en las que yo puedo componer la imagen, pues mucho mejor, ¿listo? Entonces los elementos repetidos se usan dependiendo de lo que yo quiero representar en la imagen, y si yo tengo un espacio en donde hay elementos repetidos que ayuden a que mi imagen se vea mucho mejor, pues lo ideal sería usarlos para que la imagen resalte mucho más. Continuamos. Los colores siempre dicen algo. ¿Listo? Cuando me hablan de colores me hablan de cálidos y de fríos. Vamos a poner los ejemplos. Vamos a un color cálido. Cuando nos muestran en nuestras propagandas, en nuestra televisión, o cuando pensamos en la playa en Colombia, pensamos que todo es mucho calor, ¿cierto? Está haciendo mucho calor. Vemos colores súper vivos como el naranja, como los colores amarillos, las imágenes se ven amarillosas, como que está haciendo mucho calor, ¿cierto? Ese tipo de elementos dentro del color nos ayudan a que la imagen se vea, digamos, de una cierta manera cálida en ese momento. Pero si yo me remito al Nevado del Tolima, por ejemplo, unas personas súper cubiertas con un vestuario para el frío, ¿cierto? De pronto están exhalando y se ve ese vapor que se genera en tierra fría, y fuera de eso se ve, digamos, todo se tiende a ver como más azuloso. No sé si han dado cuenta que en ambientes fríos todo se ve más azuloso, como más en ese ambiente, ¿cierto? Entonces ya estoy dando una sensación de frío, ¿sí? Son los dos elementos principales que me hablan en los colores, una sensación cálida o una sensación fría. Entonces, desde ahí yo puedo arrancar qué quiero mostrar, una sensación cálida o una sensación fría. ¿Listo? Si quiero que los colores sean vivos o no sean vivos. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del principio. Si yo tengo un montón de personajes con ropa azul y de repente aparece en el medio una persona, una chica de cabello mono y vestido rojo, bueno, el cabello creo que sea, pero que tenga un vestido rojo, ese color me va a resaltar ese personaje y me va a mostrar algo, ¿cierto? Me va a dar a indicar algo. Entonces, los colores bien ubicados dentro de una imagen, ¿cierto? Me pueden ayudar a destacar el personaje, me pueden generar una sensación, me pueden generar algo súper importante, un sentimiento o algo así, ¿cierto? Y a la par yo puedo dar una sensación de frialdad o de calidez dependiendo de lo que quiera lograr. ¿Listo? Entonces, más o menos yo tengo que trabajar mucho en color, tengo que estudiar mucho sobre color, sobre sensaciones, sobre, bueno, eso lo veremos en teoría del color, pero todo eso es aplicable aquí igual que se aplica en el diseño. El interés en los grupos de tres, la octava ley de la fotografía. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice esta ley? Resulta que por análisis psicológicos que han hecho, se han dado cuenta que cuando hay elementos impares, dentro de una imagen, el cerebro tiende a como a prestar más atención a esa imagen. ¿Por qué? Es una cuestión súper sencilla de explicar. Cuando yo tengo tres elementos como esto, el cerebro muchas veces tiende a ser muy matemático, ¿sí? Y cuando el cerebro es muy matemático, entonces el cerebro trata de asociar. Entonces al asociar, asocia estas dos gotas como una pareja, nada más aquí por la cercanía, pero hay una gota libre que me genera como una inconformidad en el cerebro que me hace pensar, bueno, ¿esa gota qué? ¿Sí? ¿Por qué está ahí? ¿Qué pasa? ¿Será que si la asocio con esta, qué pasaría? No, pero me queda esta libre. Esa sensación que le está dando uno en los términos que la estoy explicando, el cerebro inconscientemente los trabaja, entonces no alcanza a asociar muy bien las imágenes, ¿cierto? No alcanza a agruparlas muy bien en parejas, en números pares,
y eso hace que la imagen sea mucho más atractiva de cierta manera, o sea más llamativa. Así no sea atractiva, sea más llamativa, llame más la atención, capte más el interés del espectador, ¿sí? Entonces, se dice por ley que una fotografía, vamos a pensar en personas. Si yo tengo una mujer parada en una foto sola en un fondo vacío, pues me da la sensación de soledad, ¿cierto? Si yo veo una mujer y al lado un hombre en esa fotografía, ¿cierto? Con el fondo vacío, me da la sensación de que son una pareja, los voy a asociar, bueno, estos dos tienen algo, o son hermanos, o son familia, o son novios, o son, ¿sí? Pero si al lado de esas dos personas yo pongo una tercera persona, hablando como en las telenovelas, llega otra chica y se para ahí, ¿cierto? Dejamos el man en la mitad y las chicas en los extremos, o digamos que llega otro man, bueno, como sea, como quieran manejarlo. Entonces usted empieza a pensar, bueno, aquí quiénes son pareja y quién es la otra persona, ¿sí? Entonces, esas maquinaciones mentales que se van haciendo de quién será la relación, cómo será la cuestión aquí, cómo asocio yo, cómo junto, cuál es la pareja, cuál es el que sobra, esos elementos mentales que se trabajan son los que me ayudan a generar más interés, ¿sí? Y que esa imagen genere más interés. Entonces se dice que 3 es el número ideal para generar ese interés porque son pocos objetos. Cuando yo empiezo a trabajar 5 7 9 17 pues bueno, el cerebro va a haber una multitud de cosas, ¿cierto? Serán más como elementos repetidos, pero no va a hacer esa como disociación que hace cuando hay 3 objetos. Entonces básicamente se maneja así. Si yo voy a poner objetos, si los coloco impares es mucho mejor y si coloco 3 objetos es mucho mejor que colocar cualquier otro número de objetos. Obviamente dependiendo de lo que quiero lograr en la fotografía, ¿sí? Si es una boda, pues yo necesito el novio y la novia, yo no necesito otra chica ahí, otro que esté interrumpiendo la boda, no, necesito la pareja como tal, ¿cierto? Pero si yo voy a generar la sensación en una novela de, bueno, quién será la pareja y esta chica con cuál de los dos manes se quedará, bueno, esa sensación me lo dan los 3 elementos y esos 3 elementos me generan un montón de cosas en el cerebro que inconscientemente hacen que esa imagen sea mucho más atractiva. ¿Listo? Continuamos. Regla de los tercios. ¿Listo? Las cámaras y los celulares normalmente traen esta cuadrícula que vemos aquí dibujada. Es una cuadrícula guía. Normalmente cuando uno ya es fotógrafo experimentado, uno no usa la cuadrícula de la cámara, uno no usa la cuadrícula del celular, sino que uno se la imagina mentalmente. Yo lo hago todo el tiempo. Cuando estoy tomando fotos, mentalmente me imagino esta cuadrícula para identificar los objetos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo funciona esta retícula, esta cuadrícula? Resulta que cuando nosotros vemos una foto, cuando analizamos una foto, nosotros tenemos 2 ojos, ¿cierto? Por lo tanto, nuestros ojos se centran sobre todo en estas 2 áreas. ¿Listo? Y no es que necesariamente se centren. Cuando yo estoy mirando para un lado y volteo a mirar una imagen, lo primero que ven mis ojos son lo que está en estas 2 áreas. Y ya después empiezo a explorar como el resto de la imagen, ¿sí? Entonces, normalmente me dio en la cuadrícula así y me dio en la cuadrícula así por si la foto es, digamos, vertical, ¿cierto? Pero resulta que donde se encuentra esta retícula, en estos puntos, son conocidos como centros de interés, ¿sí? Y en esos centros de interés, cuando yo estoy tomando una foto y yo necesito poner un elemento importante que necesito que el espectador o la persona que esté viendo la foto las vea, debería estar en esos centros de interés, ¿sí? Entonces esos centros de interés me sirven para resaltar objetos. Es la principal característica. ¿Listo? En esos puntos yo voy a hacer que un objeto me destaque. ¿Sí? Si yo tengo este paradisíaco paisaje y necesito poner un barco, lo ideal es que salga en un centro de interés, o si voy a poner un avión, normalmente lo pondría por acá, por un centro de interés pasando. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo otro que me dicen los centros de interés? O la raíz de los tercios, ¿para qué me sirven también? Para dividir el paisaje. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay 2 áreas de cielo y una área de océano. ¿Sí? Entonces está dividido en 3 partes, 2 partes las usé para el cielo y una para el océano. Entonces resulta que cuando queda así, cuando no queda todo súper centrado, cuando queda todo de una manera impar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, aunque no creo que es el término apropiado, entonces la imagen tiende a ser mucho más atractiva, ¿sí? Entonces, no está mal si yo pongo aquí en el centro el mar, ¿sí? La línea del horizonte. Pero en ley de fotografía se sabe que es más atractiva la foto si yo dejo 2 áreas de cielo y una de mar, o 2 de mar y aquí arriba un área de cielo, dependiendo de lo que yo quiera mostrar.
Entonces, al hacer esa división de la imagen hace que todo sea mucho más atractivo para la vista, que sea una imagen mucho más agradable y que sea una composición mucho mejor hecha. ¿Listo? Entonces, la idea es empezar a identificar estos centros de interés y empezar a experimentar con ellos, poner objetos en estos centros de interés para ver si realmente resaltan, analizar en películas, que en las películas se usa mucho, cómo usan los centros de interés, o bueno, de todas maneras, dependiendo del tipo de foto también, yo los uso o no los uso. Me explico, si yo tengo una quinceañera o una fiesta de 15, pues yo necesito la quinceañera en la mitad. Normalmente, a menos de que sea una foto súper artística, normalmente las fotos tipo ponqué, como les digo yo, que son la quinceañera con sus familiares, la quinceañera con sus abuelos, la quinceañera con sus amigos, normalmente pone la quinceañera a la mitad y los otros alrededor, ¿sí? Entonces hay fotos donde es necesario centrar, pero artísticamente queda mejor usando los tercios. El espacio negativo. Entonces, ¿qué es el espacio negativo? En la segunda ley veíamos el relleno de encuadre. Teníamos un personaje y un encuadre alrededor que me mostraba parte de una historia, ¿cierto? Que me ayudaba a narrar mucho más la historia. En este es casi que lo opuesto. Tenemos un objeto solo y un espacio que pareciera que estuviera vacío o que está vacío alrededor, ¿sí? En este caso tenemos esta silla en medio de técnicamente la nada, ¿no? Yo sé que esto es como un mar, ¿cierto? Como parece como agua. De aquí el reflejo y aquí hay un cielo. Pero a simple vista, si yo veo, destaco de una vez la silla y todo esto se ve vacío alrededor. Entonces, cuando yo tengo un objeto con harto espacio vacío, o digamos que más objetos con harto espacio vacío, puedo hablar que hay un espacio negativo. ¿Para qué me sirve el espacio negativo? Digamos que yo fuera a diseñar, este espacio negativo es ideal para yo poder componer cosas, para yo poder trabajar. Entonces muchas veces yo debo dejar espacio negativo o cierto espacio negativo en ciertas imágenes, sobre todo si las quiero usar para un diseño en particular. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a mejorar mucho más la imagen, a que sea más atractiva o a que yo pueda tener más espacio para trabajar tipografías, para trabajar un montón de cosas. ¿Listo? ¿Qué me sirve también el espacio negativo? Bueno, me da la sensación de soledad, como vemos aquí, ¿sí? Vemos una silla sola en medio de la nada, una sensación de soledad, ¿sí? Pero digamos que el espacio negativo, no aplicado a veces en toda la imagen, sino en partes de la imagen, es muy útil en fotografía de producto y en ciertos tipos de fotografías, ¿sí? Muchas veces hacemos la foto del producto, digamos que el producto fuera esta silla, pero no pensamos que alrededor del producto tenemos que diseñar y no dejamos ese espacio para diseñar. Entonces siempre es bueno a la hora de componer pensar en dónde va a ir el objeto y dónde va a ir el espacio que yo voy a necesitar para otras cosas, o cuando en este caso ese espacio me narra algo, me da esa sensación de soledad como tal. ¿Listo? Eso es el espacio negativo, se asimila, como digo, mucho a la ley del relleno de encuadre, pero son totalmente diferentes, ¿sí? En una vemos un encuadre lleno de cosas que me ayudan a narrar una historia, en esta vemos lo contrario, que es todo vacío. Trabajando las tres dimensiones, frente y fondo. ¿Listo? ¿En qué consiste? Normalmente una foto tiene un alto y tiene un ancho, ¿sí? Pero como ven en esta imagen, también me da la sensación de que tiene una profundidad. ¿Por qué? Porque tengo un elemento al frente destacado, pero al fondo hay unos objetos que me generan esa sensación de profundidad, como que yo pudiera avanzar hacia allá, ¿sí? Cuando genero esta sensación de profundidad, digamos que la imagen se ve mucho mejor, se ve muy chévere, se ve muy atractiva, se ve muy genial, ¿sí? Muchas veces, digamos, si esto fuera una fiesta de 15, estaría la quinceañera acá, y aquí estaría parado el papá, la mamá, todos estarían parados acá, y al fondo probablemente no se vería nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto que está aquí a veces me ayuda a componer. Por ejemplo, escojo esta imagen. ¿Por qué escogí esta imagen? Porque es una banda musical. Muchas veces veo fotos de bandas musicales y paran los cuatro músicos aquí al frente, adelante, ¿cierto? Cuando yo puedo jugar con poner unos más atrás, otros al fondo, ¿cierto? Jugar con esa profundidad que yo encuentro en mi realidad, ¿cierto? Y que me ayuda, digamos, jugar con esa profundidad que encuentro en la realidad me ayuda a que esa sensación de profundidad se me transmita en la imagen. ¿Listo? En una imagen de 2 dimensiones, de ancho y alto, alcanzo a transmitir que realmente hay una profundidad que estoy mostrando ahí. Cuando yo logro eso, logro un objetivo mucho mayor en la fotografía.
pues obviamente dependiendo para qué la necesito y si es útil hacerlo, digamos, si lo necesito de esa manera o no lo necesito de esa manera, ya es relativo dependiendo de lo que yo quiera lograr. El enmarcado natural, ¿listo? ¿En qué consiste básicamente esta ley de la fotografía del enmarcado natural? En nuestro espacio natural de trabajo, cuando yo voy a tomar una foto, me encuentro elementos que están ahí, que me ayudan a enmarcar. En este caso estamos viendo, esto es como una entrada, una salida de una casa o un puente o un pasillo, no sé, que me ayuda a que este paisaje se enmarque dentro de esta misma estructura, ¿sí? Entonces me ayuda a resaltar la imagen. Es un enmarco que encuentro naturalmente en la foto y me ayuda a resaltar o a que destaque el objeto que estoy tomando, ¿sí? Hay marcos naturales en todos lados, ¿listo? En las bodas, por ejemplo, a aire abierto, tienden a poner un marco de flores para tomar las fotos ahí y hacer que se centren más las personas y que la foto sea mucho más atractiva. Encontramos enmarcados naturales como ventanas, como puertas. A veces ver un objeto en medio de dos árboles es un enmarcado natural, ¿cierto? Ese tipo de elementos que yo encuentro y me ayudan a que mi elemento principal destaque o que un paisaje destaque o lo que yo quiero mostrar en la foto destaque, me ayudan mucho a idealizar y sacar una mejor fotografía. Entonces, en eso consiste mucho el enmarcado natural y el trabajo que se hace con el enmarcado natural como tal, para que tengamos una perspectiva de cómo se trabaja esto. ¿Listo? Los encontramos en todos lados. En todos lados vamos a encontrar orificios en las paredes, en las puertas, vamos a encontrar puertas, vamos a encontrar ventanas, vamos a encontrar un sinfín de elementos que me ayudan a enmarcar y que la foto se vea mucho más atractiva a través de un marco natural. ¿Listo? Eso dependiendo de lo que yo quiera hacer. Y pues está demostrado que cuando yo enmarco un objeto, digamos que la vista se centra mucho más en lo que está dentro del marco. Ese marco me ayuda a resaltar mucho más lo que está ahí. Entonces, si yo quiero resaltar algo, un marco es una idea súper natural que me ayuda a enmarcar y a resaltar y a que la imagen sea mucho más identificable y que se centre la atención en ese punto para la persona que quiera ver la imagen. Las curvas en S. ¿Listo? Curvas en S encontramos en la naturaleza, en todos lados. En este caso tenemos una vía del tren, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, en los ríos, cuando vemos desde una montaña un río, el río genera unas curvas o se muestra de manera curva. La mayoría de ríos encontramos curvas en muchos lados. Incluso en el cuerpo femenino tiende a ser un poco más curvo que el masculino, ¿cierto? Esas curvas me denotan sensualidad, me denotan movimiento, me denotan un montón de elementos que me ayudan a que la imagen sea mucho más versátil, ¿cierto? Que sea mucho más dinámica, que no sea como tan plana, ¿sí? Entonces, esas curvas me ayudan a generar como una sensación de realidad, ¿cierto? Me generan un camino mucho más atractivo visualmente, ¿cierto? Hay un montón de elementos que me ayudan ahí a configurar, ¿listo? Pero esto depende mucho del tipo de foto que yo quiero tomar. Obviamente las curvas en S hacen que la foto se vea mucho mejor. Pero si yo estoy hablando, digamos, de alguien de superación personal que me dice rumbo al éxito y que solo hay un camino para el éxito, una curva no me sirve. ¿Por qué una curva no me sirve? Porque en este contexto de rumbo al éxito, eso necesito es una vía recta que muestre que hay un camino que va a seguir esa persona que va al éxito, ¿sí? Entonces, dependiendo del contexto en el que yo quiero trabajar, yo decido si realizo o no realizo imágenes con curvas en S. Pero las curvas en S tienden a ser atractivas dentro de la imagen, tienden a llamar la atención y a veces tienden a romper el patrón de la imagen. En este caso estamos viendo un paisaje que lo rompe el patrón de la curva del ferrocarril, ¿no? Entonces funciona muy bien, es muy atractivo, hace que las imágenes se vean mucho más geniales y digamos que se aplicaría muy bien en muchas fotografías como tal. ¿Listo? Estas son las 13 leyes básicas de la fotografía. Encontrarán en internet que a veces hay variaciones, hay un montón de elementos que ayudan por ahí. Digamos que hay otros tipos de leyes que se manejan, pero todas son a partir como de estas leyes básicas que me ayudan a componer mucho mejor. La mezcla de todas estas leyes de fotografía ayudan a veces a que la composición que yo genero sea mucho más chévere, más atractiva y genere lo que yo quiero que genere. ¿Listo? Acuérdense que en diseño gráfico muchas veces
La fotografía pasa de ser artística a ser una fotografía que cumple un propósito de comunicar algo muy específico, y a través de las leyes de la fotografía yo puedo comunicar ese algo muy específico que quiero plasmar. Siempre es importante también pensar que estas leyes de la fotografía, si yo las aplico en una composición gráfica, en un diseño gráfico, en una ilustración, van a funcionar perfectamente, van a funcionar muy bien. Así como aplican para fotografía, las puedo aplicar a un dibujo, a un diseño, a un volante, a lo que yo quiera. Puedo aplicar estas leyes de fotografía y van a ayudar a que se vea mucho mejor. ¿Listo? Y muchas veces cuando yo tomo una foto para un diseño en particular, pues yo tengo que pensar que ese diseño necesito espacio de trabajo para colocar los otros objetos que van dentro de ese diseño, y asimismo debo componer la imagen como tal. ¿Listo? Entonces, para que lo piensen muy bien y empecemos a analizar en las fotografías que hagamos a partir de ahora cómo aplicamos o no aplicamos las leyes de la fotografía para cumplir el propósito que queremos lograr con dicha imagen que queremos sacar.